Han pasado ya 3 décadas desde el inicio de la saga Resident Evil y aún hoy, 30 años después, gracias a la enorme comunidad de fans de esta saga, seguimos descubriendo secretos y curiosidades que los desarrolladores de Capcom dejaron ocultas en los Resident Evil clásicos. Y en este vídeo vamos a repasar algunas de esas curiosidades, concretamente 5 de ellas que tardaron entre 21 y 27 años en descubrirse. Ahí es nada, así que venga, empezamos. Comenzamos con un misterio que llevaba casi 3 décadas persiguiendo a los fans. Si habéis jugado a Resident Evil 2 o Resident Evil 3 originales, seguramente recordaréis el escritorio de Jill Valentine en la oficina de los Stars. Sobre su mesa había una fotografía de un hombre que durante años los jugadores especularon con todo tipo de teorías. ¿Sería su novio o un familiar o quizás algún personaje eliminado del juego? Capcom nunca dio una explicación, y el misterio permaneció abierto durante unos 27 años, hasta que en junio de este mismo año un usuario japonés consiguió identificar exactamente quién aparecía en la fotografía. Y la respuesta es bastante curiosa. No se trataba de ningún personaje relacionado con Resident Evil, sino que se trataba simplemente de una fotografía del actor Kyle MacLachlan, conocido actor estadounidense protagonista de Twin Peaks y que también apareció en series como Sex and the City o más recientemente en la serie de Amazon Prime de Fallout. Al comparar ambas imágenes se pudo comprobar que estas coincidían completamente. El peinado, la ropa, el fondo, incluso el marco de la ventana que aparece parcialmente en la fotografía. Todo indica que en Capcom utilizaron una fotografía promocional del actor como referencia para decorar el escritorio de Jill, y así es como un misterio que llevaba 27 años sin respuesta quedó resuelto gracias a la investigación de un fan. La segunda curiosidad pertenece al primer Resident Evil y demuestra hasta qué punto algunos juegos siguen escondiendo secretos incluso décadas después. Lo tenemos concretamente durante el segundo enfrentamiento contra la serpiente gigante, donde normalmente la enorme serpiente aparecía al acercarnos y examinar el piano que hay al fondo de la habitación. Sin embargo, se ha descubierto un método para derrotar a la criatura antes incluso de que llegue a aparecer en pantalla. Y te preguntarás cómo es posible hacer esto. Pues bien, es bastante sencillo y solamente tendremos que utilizar el lanzagranadas. Para ello tendremos que colocarnos en un punto muy concreto junto a la chimenea y disparar varias veces granadas hacia la pared. De esta forma, al hacerlo varias veces, el cadáver de la serpiente atravesará la pared y con eso habremos terminado el combate. Lo que ocurre aquí es un pequeño fallo de físicas, que hace que el cañón del arma atraviese ligeramente la geometría del escenario, y los proyectiles alcancen a la serpiente mientras ésta todavía permanece oculta esperando a que su entrada se active. El resultado es bastante surrealista, y al hacer esto provocaremos que la serpiente nunca llegue a hacer el agujero en el suelo. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que podremos avanzar normalmente como si el agujero estuviese ahí. Este curioso descubrimiento permaneció oculto durante casi 26 años. La tercera curiosidad permaneció oculta también a ojos de los fans durante más de 2 décadas, y la tenemos en Resident Evil 2 de PlayStation 1 en el escenario B cuando jugamos con Leon, ya en los laboratorios de Umbrella, casi al final del juego. Concretamente la encontraremos en el ascensor que utilizamos tras recoger a Sherry. En dicho ascensor tenemos que utilizar la llave maestra en el ordenador que hay, y al interactuar con el equipo veremos que hay un texto en letras blancas, el cual esconde una referencia que permaneció oculta hasta hace pocos años, cuando ya utilizando versiones de PC y una resolución mucho mayor, los jugadores consiguieron descifrarla. Y la sorpresa pues fue bastante grande. No era ningún código secreto, ninguna pista, ni siquiera un easter egg o curiosidad relacionado con la propia historia de Resident Evil. El texto oculto no era más que simplemente una pequeña biografía de la actriz japonesa Rena Komine, hablando sobre el debut de esta como artista. Todo apunta a que algún desarrollador necesitaba rellenar la pantalla con algún texto en el monitor y decidió copiar información random sobre una actriz que le gustaba. Una pequeña broma interna que nadie esperaba descubrir casi 22 años después. El cuarto secreto oculto de esta lista es otra curiosidad bastante divertida y la encontramos en Resident Evil 3 Nemesis. De nuevo, al igual que la anterior, debido a la baja resolución de las consolas antiguas, no fue posible descubrirla hasta hace relativamente poco gracias a las versiones de PC con una mayor resolución.
Concretamente la tenemos en las calles de Raccoon City al inicio del juego. Y es que mientras tratamos de avanzar hacia la comisaría, en una de las calles, Jill se cruzará con un cartel vertical, el cual era imposible de leer en la época. Y dicho cartel decía algo parecido a: Capcom, el menú de curry de la cafetería está malísimo. Haced algo, por favor. Sí, un desarrollador decidió esconder una crítica a la comida del comedor de Capcom dentro del propio juego. Algo bastante ingenioso por su parte, aunque no creo que su reclamación llegara muy lejos. Y es de suponer que la persona que lo hizo nunca imaginó que algún día alguien sería capaz de descifrar lo que ponía en ese texto. Ahora falta saber si Capcom escuchó a este desarrollador y finalmente mejoraron el curry que servían en el comedor de empleados. Y llegamos al final de esta lista con un glitch oculto en Resident Evil 4 original. Incluso después de más de 2 décadas siguen apareciendo nuevos glitches sobre este juego que tantos buenos momentos nos ha dado. Este nuevo truco, que ha sido descubierto 21 años después del lanzamiento del juego, nos permite saltarnos completamente el combate contra las armaduras que protegen el Grial del Rey. Pero, ¿cómo funciona realmente este glitch? La clave está en una granada incendiaria y en un comportamiento muy concreto del juego. Y es que si al acercarnos a una de las armaduras en el pasillo previo a la sala donde se encuentra el Grial, si justo antes de que se active el Quick Time Event que hace que las armaduras nos ataquen, lanzamos una granada incendiaria y avanzamos, se activará en ese momento la animación del combate, pero a la vez, en ese preciso instante, el fuego de la granada golpeará a Leon y hará que la animación se interrumpa antes de terminar. Esto hará que el juego entre en un bug que provocará que el Grial deje de verse en el lugar donde debería estar colocado, y aunque nos acerquemos y pulsemos el botón para recoger el tesoro, aparentemente no sucederá nada. Sin embargo, el juego sí que registrará la acción y quedará como en cola de espera para ejecutarse. Por ello, cuando abandonemos la sala y abramos el inventario, el juego volverá a la normalidad y ejecutará todas las acciones que habían quedado pendientes, y en ese momento es cuando aparecerá el mensaje para recoger el Grial del Rey, aunque estemos fuera de la habitación, y al aceptar el mensaje obtendremos el objeto clave, y en ese momento la sala de la puerta se cerrará, quedando las armaduras encerradas en ella, sin que el combate llegue a iniciarse, permitiéndonos continuar la partida normalmente. Eso sí, tienes que tener en cuenta que este procedimiento cambia cuando el juego funciona a 60 FPS, y precisamente ahí está la parte más interesante de este descubrimiento. A 60 FPS, el método utilizado a 30 FPS, que es el explicado anteriormente, deja de funcionar, porque a esa velocidad, Leon permanece más tiempo atravesando una serie de disparadores invisibles colocados en la entrada de la sala de las armaduras. Estos triggers son los encargados de controlar cuando las armaduras aparecen y desaparecen para ahorrar recursos, pero también terminan interfiriendo con este glitch. Pero unos jugadores descubrieron una nueva forma de activar el glitch. Para ello, antes de entrar en la sala, Leon debe caminar de espaldas hasta un punto muy concreto donde la cámara cambia ligeramente de posición. Justo en ese momento, tendremos que realizar un giro rápido y Leon entrará inmediatamente en la habitación. Ese movimiento hará que el personaje apenas haya permanecido unos pocos fotogramas sobre el disparador, evitando que el juego llegue a ejecutar la orden que rompe el glitch. Según he visto, algunos usuarios llegaron incluso a analizar estos disparadores con herramientas de debugging y descubrieron que funcionan de forma distinta dependiendo de la dirección en la cual se mueva Leon. Si entra de frente, el disparador se activa antes, y si entra de espaldas, su comportamiento cambia, permitiendo aprovechar ese pequeño margen de tiempo para realizar el giro rápido y saltarnos así prácticamente la zona conflictiva. Gracias a ese descubrimiento, también apareció una nueva variante del truco, y es que en lugar de hacer el giro rápido y entrar de espaldas, algunos jugadores utilizaban un lanzacohetes para impulsarse con la explosión, y atravesar así el área problemática casi de un solo salto. En cualquier caso, lo más sorprendente ya no es el glitch en sí. Lo realmente llamativo es que un juego tan estudiado como Resident Evil 4 siga escondiendo glitches completamente nuevos más de 20 años después de su lanzamiento. Y con este glitch en Resident Evil 4 llegamos al final del vídeo, con algunas curiosidades y secretos descubiertos tras varias décadas por los fans y la comunidad de Resident Evil. ¿Conocíais alguna de estas 5 curiosidades? ¿Cuál os ha sorprendido más? Os leo en comentarios, y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, no olvidéis dejar un like, suscribíos al canal si no lo estáis, y nos vemos pronto con más contenido. ¡Chao!